Hola amigos. La aparición de armas hipersónicas rusas no solo demostró al mundo entero la ventaja de Rusia en las últimas tecnologías de misiles. Las armas rusas amenazan literalmente con arruinar a Washington. Y lo más serio para Estados Unidos y sus aliados, ya no podrán invadir más naciones para chuparles la sangre. La indefensión estadounidense contra las armas rusas ha trastocado no solamente al Pentágono, sino a toda la economía estadounidense, porque al desdolarizarse las naciones euroasiáticas, han enterrado definitivamente el tinglado Ponzi de Bretton Woods. Y según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, para la modernización total de las fuerzas nucleares estratégicas, que en las próximas décadas será la única respuesta estadounidense posible a las modernas armas rusas, el Pentágono necesitará no menos de $1.200.000 millones, y esta cifra, ya astronómica en sí misma, se multiplicará como mínimo por 2, a medida que Rusia actualice sus misiles que hagan obsoletos los que Estados Unidos construya. ¿Cómo le ha podido pasar algo semejante al Imperio Occidental? Bajo mi punto de vista solo hay una palabra para definirlo: prepotencia. Además de un cierto despertar de los pueblos. Y una gran dosis de engaño, ya que la economía capitalista es un bluff. Durante mucho tiempo, los estadounidenses no tuvieron ninguna prisa para modernizar su arsenal estratégico. Lo fiaron todo a que los misiles rusos pronto se oxidarían y se desmoronarían. Y de tanto mirar a Rusia ni se fijaron que su propio arsenal era el que se estaba oxidando. Y cuando Putin en marzo de 2018 dio a conocer su elenco de armas modernas, todo eran carreras frenéticas en los pasillos del Pentágono y la Casa Blanca preguntando frenéticamente: ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para contrarrestar a Putin? Desde el Pentágono se oyeron voces que resonaban por todos los rincones de la Casa Blanca. Tenemos misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, que ya llevan en servicio 49 años. Tenemos submarinos portadores de misiles estratégicos de la clase Oyo, que tienen 38 años. Tenemos los bombarderos estratégicos B-52, que ya tienen 64 años. Y todo esto ya estará oxidado. La más reciente opinión de la élite político-militar estadounidense sobre este tema fue expresada recientemente por el comandante en jefe supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general Curtis Scaparrotti, que declaró: nuestras fuerzas nucleares estratégicas están en condición crítica. La renovación de la triada nuclear es vital para los Estados Unidos, para que nuestros oponentes no tengan la idea de que tienen la oportunidad de lanzar un ataque impune contra nosotros y ganar. Así que el 28 de marzo de 2019, en una audiencia en el Comité del Congreso sobre las Fuerzas Armadas, Scaparrotti recibió el apoyo de otro general estadounidense, el director de Planificación Estratégica del Pentágono, Richard Clark, que también declaró: mantener los misiles intercontinentales Minuteman III en servicio ya no es efectivo. Este tipo de misil tiene un sistema de guía y motores obsoletos que usan combustible de larga duración. Si estos sistemas comienzan a fallar, su reemplazo, necesario para mantener la preparación para el combate de los misiles, será muy costoso. La mejor opción es extender temporalmente la vida del Minuteman III solo hasta la adopción de una nueva generación de misiles estratégicos. Pero lleva tiempo. Planeamos comenzar el reequipamiento a principios de la década de 2030 y completarlo en 2036, dijo Richard Clark. Ni se imaginan los estadounidenses y sus aliados de la OTAN, dónde estará Rusia por esas fechas, que tiene previsto el rearme de todas sus fuerzas nucleares estratégicas en 7 años. Mientras Washington solo planea comenzar el proceso dentro de 11 años. Además, si lograra reemplazar a los Minuteman intercontinentales para el año 2036, ¿qué pasa con los submarinos portadores de misiles estratégicos, clase Oyo? Que tendrán que retirarse definitivamente sobre el año 2042, además de los bombarderos estratégicos B-52. Además, Moscú, por supuesto, no se detendrá todo este tiempo. ¿Qué sistemas estratégicos podrán desarrollar los científicos, diseñadores y tecnólogos rusos para entonces? Solo se puede adivinar. Resulta que, digan lo que digan, el retraso de los Estados Unidos con respecto a Rusia en esta área es tan abismal, como de 25 años, cosa que Estados Unidos no podrá disminuir, sino que aumentará. Si mencionamos el hecho de que Estados Unidos y la OTAN, ahora mismo no tienen defensa posible ante las armas hipersónicas rusas,
a las que ni siquiera pueden rastrear en vuelo, ni la tendrá durante muchos años. ¿Qué pretende el capitalismo occidental haciéndose el imperialista barato por todo el orbe mundial? Si quieren perpetuar a las burguesías. Creo que ha llegado la hora del pueblo trabajador para impedirlo. Hasta aquí hemos analizado el aspecto del poder militar de Estados Unidos y la OTAN respecto a Rusia y el bloque euroasiático, pero es que en el otro aspecto, en el económico, las cosas aún le pueden ir peor a Estados Unidos. Porque la otra arma de destrucción masiva que Estados Unidos tenía para dominar el mundo era el dólar, y también se lo están cargando entre Rusia, China y sus aliados. Y es aquí donde de rebote la ruina del Pentágono puede arrastrar a todo Estados Unidos a la quiebra, ya que además tiene la deuda más astronómica del planeta, con una población muy empobrecida. Que aquí la ha pasado exactamente igual que con los misiles, que de tanto mirar y esperar que sus oponentes se arruinen. Ni han visto cómo sus poblaciones se están empobreciendo a un ritmo increíble, donde los sin techo y sin vivienda digna, en comarcas como Chicago y California, los jóvenes ya tienen que vivir en vehículos caravana por el elevado precio de las viviendas. Pero claro, explicar este desastre a donde el capitalismo está llevándonos a todo el planeta va a ser tarea complicada. Intentar convencer a unos ciudadanos cuyos cerebros han sido lavados por gente malvada, de que un simple billete de papel moneda como es el dólar estadounidense sea un arma más destructora que las propias armas nucleares, va a ser tarea muy difícil. Por eso es necesario contar la verdad y fundamentarla, por si nos toca la lotería de que terminan despertando, y estas poblaciones se convencen que el camino no es apoyar a sátrapas, sino, por lo menos, reflexionar y pensar que con estas élites, el mundo que muchos queremos nunca será posible. Y como para que te toque la lotería lo primero que hay que hacer es comprar el boleto. Vamos a fundamentar y dar a conocer el modus operandi de cómo las élites capitalistas de Estados Unidos utilizan esa moneda como arma de destrucción masiva. Y cómo el dólar estadounidense es manejado por esas élites con efectos tan devastadores para muchas poblaciones del planeta, como puedan ser los de una bomba nuclear. Pero cuando el dólar se convirtió en arma de destrucción masiva, pues veamos. Para ello en esta primera parte vamos a recurrir a poner cronología al huevo y a la gallina, si podemos, claro. Estados Unidos, la nación imperio propietaria del dólar, tiene un historial de guerra sin parangón, creo yo, en la historia de la humanidad. Miren. Desde que Estados Unidos fue fundado en 1776, ha estado en guerra durante 225 de sus 242 años de existencia. Es decir, casi el 93% de su tiempo de existencia. Solo durante 21 años desde 1776, Estados Unidos ha estado realmente en paz. Ningún presidente estadounidense se ha podido calificar como presidente en tiempos de paz. Técnicamente, todos los presidentes de Estados Unidos pueden ser considerados presidentes de guerra. Estados Unidos nunca ha pasado una década sin guerra. La única vez que los Estados Unidos estuvieron 5 años seguidos sin guerra, fue entre 1935 y 1940 durante el período aislacionista de la Gran Depresión previo a la Segunda Guerra Mundial. Para los exaltados defensores del imperialismo que pretendan escabullirse de este hecho, simplemente no pueden. Es historia pura y dura, luego tendrán que asumir su condición vergonzante de apoyar algo así. Y estamos hablando además, de que las numerosas guerras en las que ha intervenido después de la Segunda Guerra Mundial, han sido en tiempos en que ya el mundo exige un cambio de rumbo en su humanismo, un tiempo en el que la humanidad tendría que estar en el camino de la concordia entre naciones. Pero no es así, porque las burguesías mundiales han nombrado a Estados Unidos como su mercenario fiel, para que les defienda de la chusma y de la igualdad social que esa misma chusma podría demandar si se percata que la lucha de clases es el único camino. Y Estados Unidos y sus élites burguesas aceptaron, por lo que se ve, de buen grado, su condición de mercenarios. Porque el acelerón que le emitieron a su historial de guerras crueles es digno de película. Yo creo que la maldad de las élites burguesas es de una magnitud insoportable. Y me parece a mí que la clase trabajadora estadounidense debería hacer un poco más caso al cineasta Michael Moore. Y percatarse de que el resto del mundo no los queremos así. Apoyando genocidios allá donde les digan que hay que ir a matar ciudadanos de otros países y por favor nos hagan los inocentes desinformados, que ya saben, que guerras, han tenido muchas, pero nunca las tienen en su propio territorio.
cuando tiraron las bombas atómicas en Japón los días 6 y 9 de agosto de 1945, el ejército alemán ya se había rendido en mayo de ese mismo año, vencido por los rusos, y Japón ya estaba negociando su rendición. Aún así decidieron lanzar hasta 2 bombas atómicas, sobre poblaciones civiles. Todas las mentiras que se contaron después no se pueden sostener. Bajo mi punto de vista fue para amedrentar al bloque comunista y para apoyar a la otra arma de exterminio masivo. El dólar, que Estados Unidos, con la anuencia de las naciones occidentales, cunas ellas de las burguesías, empezó a construir 2 años antes, en los acuerdos de Bretton Woods. Allí se empezó a fabricar el arma más genocida de la historia reciente. El dólar. Así que ahora vamos a contar cómo se fraguó el dólar como arma político-militar. Que desde aquellas fechas, y empleando términos bélicos como a ellos les gusta, han utilizado de lanzaderas de los dólares al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Con ellos han masacrado economías enteras de naciones que se resistían a las políticas capitalistas neoliberales, y si no las doblegaban corrompiendo a sus gobiernos con los misiles cargados de dólares que ellos no tienen que sudar para acumularlos. Con ellos compran voluntades de políticos corruptos. Y si no se doblegan les plantaban una guerra, destruían la nación, mataban a sus dirigentes y los sustituían por títeres corruptos a su servicio. Que además tienen la osadía de llamarse demócratas. Así han desangrado al planeta con un balance de millones de muertos y poblaciones empobrecidas donde se mueren literalmente de hambre. Los acuerdos de Bretton Woods son la cuna del dólar como divisa mundial, algo así como poner el detonador nuclear en manos de un bebé de 3 años, o peor. Porque los bebés no tienen maldad, sin embargo las burguesías son genocidas por naturaleza. Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, en Nueva Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Aquí es donde se tocaron las campanas de alegría por el nacimiento de la primera arma de destrucción masiva en manos de genocidas. Evidentemente el bloque de países comunistas intuyeron la maniobra y se fueron sin firmar ningún acuerdo. Y es asimismo otro acontecimiento histórico increíble, ya que se puede considerar que sin terminar todavía la Segunda Guerra Mundial. Allí mismo nació la Tercera Guerra Mundial, también llamada Guerra Fría. Digo yo que para suavizar el término, entre Occidente con Estados Unidos a la cabeza, y los países del bloque socialista con la Unión Soviética al frente. Ahí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del período 1914-1945, que se inició en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que, para llegar a la paz, tenía que existir una política libre cambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. En los acuerdos, también se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando un papel sin valor llamado dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Los Estados Unidos no habían sufrido las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La producción industrial de los Estados Unidos en 1945 fue más del doble de la producción anual de los años entre 1935 a 1939. Además, por ese entonces en Estados Unidos se concentraba cerca del 50% del Producto Interior Bruto mundial, con menos del 7% de la población del planeta. Con el 7% de población tenían un Producto Interior Bruto del 50% de todo el planeta, y el dinero por castigo, porque lo imprimían a gusto y sin control. ¿Cuántos trillones de trillones habrá ahora mismo circulando por el mundo sin control, y sin valor ninguno? Porque el día que el dólar se derrumbe definitivamente, cerrarán todas las fábricas de papel higiénico del mundo. Porque tendremos papel para tales usos durante siglos. Hasta aquí, amigos, esta primera parte de por qué Putin está destruyendo la economía de Estados Unidos. Reciban un saludo.